Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la clase 12. El lunes habíamos llegado hasta esta diapo, que indica el gauge Lorentz. O sea, lo que habíamos visto era que en el caso dinámico, igual que en el caso estacionario, el fijar los campos no identifica los potenciales. Existen muchos potenciales que dan lugar a los mismos campos. El hecho de que ahora no es más el gradiente de phi, sino que es el gradiente de phi menos el gradiente de phi menos 1 sobre c, la derivada de a respecto de t. De todas formas, no fija, fijar e y b no da suficientes condiciones como para determinar a y phi unívocamente. Pero que eso del fondo es bueno, porque nos da la libertad de imponer una condición extra sobre los potenciales que puede llegar a simplificar el problema. Y entonces eso se llama fijar un gauge. Y lo que habíamos llegado a ver la vez pasada, algunos de los gauges más comunes, por ejemplo, el gauge impodal, que consiste en de poner el potencial escalar igual a cero, trabajar solo en términos de A, el gauge axial, que es poner alguna de las componentes de A igual a cero, típicamente la componente Z, sigue siendo válido el gauge Coulomb, que lo que pide es que la divergencia de A valga cero, y aparece este gauge, que es el gauge de Lorentz, que en el caso estático se reduce al gauge Coulomb, pero que en el caso dinámico no. Bueno, lo que habíamos llegado a explicar es por qué es el gauge del Lorentz y no el gauge del Lorentz, aunque en el Landau figure como el gauge Lorentz. Y básicamente, ¿por qué el gauge de Lorentz es el gauge casi uno diría más natural en el caso dinámico? Eso realmente va a quedar claro cuando veamos relatividad. Por ahora, lo que sí se puede decir, sin temor a equivocarse, es que la gran virtud del gauge de Lorentz, y probablemente el motivo por el cual Lorentz lo propuso, aun cuando lo hizo 50 años antes de la teoría de la relatividad, es que si uno pide la condición 1, las ecuaciones para el potencial escalar y para el potencial vector se desacoplan. Y cada uno, fíjense que esto es un conjunto de, si yo pienso la segunda ecuación, la ecuación vectorial, la pienso en coordenadas cartesianas, lo que tengo son 4 ecuaciones de ondas para el potencial escalar y para cada una de las componentes del potencial vector. Lo que cambia son las fuentes. La fuente del potencial escalar es la densidad de carga. La fuente del potencial vector es cada una de las componentes de la densidad de corriente. Y esta gran simetría, entonces, que aparece entre las componentes de A y el potencial escalar, y el hecho de que las ecuaciones se desacoplen, ¿no? Que yo tengo ecuaciones para A que no dependen de phi, ecuaciones para phi que no dependen de A. Eso es lo que indica la gran utilidad que tiene este gauge en sistemas dinámicos. Así que yo lo dejo por acá, pero después cuando lleguemos a la parte de relatividad, vamos a ver que es casi natural plantear que uno va a trabajar en el gauge de Lorentz. ¿Está bien? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esto? ¿O alguna otra cosa que haya quedado colgada de la clase pasada? Bueno, parece que no, así que seguimos.
Energía e impulso de una onda electromagnética. Básicamente, lo que estamos viendo acá es que esencialmente un campo electromagnético es una colección de resortes. O sea, si yo hago acá una transformada de Fourier, este laplaciano se convierte en multiplicar por k cuadrado, y lo mismo que este, y lo que me queda acá es la ecuación de un resorte, con alguna relación constitutiva que me va a dar la frecuencia del resorte en función del número de onda. O sea que es extremadamente simple. Pero si yo tengo un resorte, entonces el resorte tiene una cierta energía y tiene una cierta cantidad de momento lineal. O sea, tengo una masa rebotando en la punta de un resorte, va a tener una cierta cantidad de momento lineal. También tiene momento angular, pero eso lo vamos a discutir más tarde. Si yo adopto el punto de vista de que la energía está distribuida, eh, lo habíamos visto en el caso estacionario, ¿no? Que la energía de un campo electrostático era esencialmente 1/8 pi por el producto escalar de E con D, y después al principio de la clase del lunes habíamos visto que un campo magnético estacionario tenía también una energía que era 1/8 pi el producto escalar de B con H. O sea, si yo adopto el punto de vista de que la energía está distribuida, que la energía reside en los campos, pero ahora tengo un problema dinámico en que los campos varían en el espacio y en el tiempo. Tengo la situación entonces en que la energía en un momento dado va a estar repartida de una manera inhomogénea. Y si yo sigo la evolución de los campos en el tiempo, voy a ver que la energía fluye. O sea que si yo tengo una onda electromagnética, esa onda tiene una cierta cantidad de energía, no es una onda monocromática, estoy pensando más bien en un paquete de ondas, y que esa energía se va moviendo con la onda, del mismo modo que una onda en un fluido. Entonces tengo la posibilidad de definir una densidad de energía, o sea, cuánta energía tengo en un cierto volumen, y después voy a poder definir un flujo de energía. O sea, si yo me imagino una superficie en el espacio, me puedo preguntar, la energía se está moviendo, pero me puedo preguntar cuánta energía atraviesa esa superficie en la unidad de tiempo. Y después me voy a encontrar con que la energía se conserva y que entonces voy a poder decir, bueno, yo tengo un cierto volumen en el espacio, calculo la energía total de ese volumen. Si yo observo que la energía cambia, ¿por qué cambia? La energía se conserva. Bueno, puede cambiar por dos cosas. Porque tengo flujo de energía a través de la frontera del volumen que estoy mirando. Ese flujo de energía a través del teorema de Gauss lo convierto en la integral de volumen de la divergencia del flujo de energía. O sea, voy a tener un vector flujo de energía tal que la cantidad de energía que atraviesa un determinado elemento de área en la frontera de mi volumen es el producto escalar del vector elemento de área con el vector flujo de energía. Acuérdense que un área orientada, es una variedad de dimensión 2 en un espacio de dimensión 3, lo puedo pensar como un vector, porque hay un vector normal.
Entonces, el vector elemento de área es el vector normal multiplicado por el área de mi elemento de área. Entonces, de vuelta. Tengo un volumen. Me pregunto cuánta energía tengo en ese volumen. Bueno, es la integral sobre el volumen de la densidad de energía. Bárbaro. Ahora veo que esa energía varía con el tiempo. Me pregunto, ¿por qué varía? Bueno, una posibilidad es que se me esté escapando o me esté entrando energía desde el exterior. Esa contribución la calculo calculando el flujo del vector flujo de energía a través de la frontera de mi volumen. A través del teorema de Gauss, esa integral de superficie la convierto en una integral de volumen de la divergencia del flujo de energía. Entonces, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que haya alguna fuerza externa que le esté dando o quitando potencia. Estoy hablando de potencia porque estoy hablando de un cambio de energía por unidad de tiempo. Si yo integro esa potencia sobre un intervalo, diría una fuerza externa que haga trabajo sobre los campos electromagnéticos. Y efectivamente, si yo tengo corrientes dentro de mi volumen, va a aparecer el efecto Joule. Va a haber un intercambio de potencia que por unidad de volumen y de tiempo va a ser el producto escalar del campo eléctrico con la densidad de corriente. O sea que tengo dos formas de cambiar la energía. Entonces, si la energía contenida en el volumen era simplemente la integral de volumen de la densidad de energía, la derivada es la integral de volumen de la derivada parcial respecto del tiempo de la densidad de energía. Eso sería la definición. Ahí no hay física, eso es simplemente la definición de una derivada respecto del tiempo. La física está en que si la integral de volumen de la derivada parcial respecto del tiempo no es cero, solamente puede deberse a una de dos causas. O porque tengo flujo de energía en la frontera, o porque tengo corrientes en el volumen sobre que están intercambiando potencia con los campos electromagnéticos. O sea, la física está en que la energía dentro de mi volumen no cambia espontáneamente. Si cambia es o porque estoy intercambiando energía con el exterior a través del flujo de energía, o porque estoy intercambiando energía con cargas en el interior de mi volumen a través esencialmente del efecto de Joule. ¿Está bien? ¿Se entendió todo lo que dije en el aire? Lo dije en el aire a propósito porque ahora vamos a ver las fórmulas. Pero quería primero que tengan la idea en la cabeza. ¿Está bien? Digamos, lo único que cambia respecto de física 1 es que ahora estamos hablando de un sistema distribuido y vemos una densidad de energía. Pero básicamente lo único que dije es que la derivada de la energía es la potencia. Dije, alguien que me dé un ok y seguimos. Ok. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo que poder definir un concepto de densidad de energía del campo electromagnético. Tengo que poder definir un concepto de vector flujo de energía que me está diciendo cuánta energía está fluyendo y en qué dirección y sentido. Y tengo que poder combinar mi densidad de energía y mi vector flujo de energía formando una ley de conservación.
sea, esta es la ley, si yo la integro, es la ecuación 6, la integro sobre un volumen arbitrario, obtengo lo que acabo de decir, que la energía dentro del volumen solo puede cambiar porque tengo flujo de energía en la frontera o porque tengo potencia, que básicamente me da un intercambio de energía entre los campos y un sistema de corrientes libres. O sea, en la potencia solamente considero que el intercambio de energía con las corrientes libres, porque el intercambio con las corrientes inducidas está todo dentro del mismo paquete del balance de energía dentro del volumen. O sea que si yo estoy trabajando no en vacío, sino en un medio dieléctrico magnético, entonces, cuando hablo de la energía de los campos, ya estoy metiendo en el paquete la energía que necesito para polarizar el medio. Lo que considero como un intercambio con un sistema externo es el intercambio con corrientes y cargas libres. Eso es el sentido de la ecuación 6. O sea, tengo que poder ser capaz de encontrar un escalar, densidad de energía, un vector, flujo de energía, y tengo que poder combinarlos de tal manera de formar una ecuación de continuidad con una fuente que sea la potencia intercambiada con cargas y corrientes libres. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? Esto es el objetivo, todavía no les dije quiénes son Roe y S, pero nuestro objetivo es llegar a esto. La clave es que cuando yo los encuentre, tengo que poder formar una ecuación de conservación. ¿Estamos? Sí. Bien. Lo mismo que pasa para la energía, lo tengo que poder hacer para el momento lineal. Acá hay una complicación puramente técnica. El momento lineal es un vector. O sea, yo voy a definir una densidad de momento lineal que va a ser un vector, un campo vectorial. Del mismo modo que la densidad de corriente es un campo vectorial, la densidad de momento lineal también va a ser un campo vectorial. Y entonces cuando yo pongo mi elemento de área y me pregunto cuánto momento lineal está atravesando mi elemento de área, bueno, ese momento lineal que está atravesando es un vector, tiene tres componentes. Entonces no basta preguntarme cuánto momento lineal está atravesando mi elemento de área. Tengo que preguntarme cuánto de la componente tal del momento lineal está atravesando mi elemento de área que está apuntando en la dirección tal otra. Se voy a tener dos índices. Un índice asociado a qué elemento, qué componente del momento lineal estoy mirando, y otro índice que va a estar asociado a en qué dirección está apuntando mi elemento de área. O sea, ese objeto, fíjense, en la ecuación de conservación para la energía, la densidad de energía es un escalar, el flujo de energía es un vector. Disculpen, están trabajando en mi edificio, ¿no? Esto no es de mi departamento. Decía, en el caso de la energía, la densidad de energía es un escalar, el flujo de energía es un vector, tiene un índice más. Rho no tiene ningún índice, ese tiene uno. La densidad de momento lineal ya tiene un índice, es un vector. El flujo de momento lineal tiene un índice más, es un tensor. Ese vector, el vector densidad de impulso
más la divergencia parcial, ¿no? Divergencia respecto de un solo índice, del tensor flujo de impulso lineal, me tiene que dar una ley de conservación. Al igual que la energía, el impulso lineal no se crea ni se destruye espontáneamente. Si yo veo que el impulso lineal en un cierto volumen está cambiando, ese cambio solo puede deberse a que tengo flujo de impulso a través de la frontera, y eso es la parte que me da la integral de superficie del T y K, o porque tengo fuerzas actuando sobre los campos, que básicamente es la fuerza de Lorentz. Si yo tengo cargas en mi volumen, efectivamente, los campos ejercen una fuerza sobre las cargas, eso quiere decir que las cargas ejercen una fuerza sobre los campos. Y eso me tiene que dar una ley de conservación para ahora el impulso lineal. Y eso me da la ecuación 12. La ecuación 12 es completamente análoga a la ecuación que habíamos visto para la conservación de energía, pero ahora para el impulso lineal. Y la ecuación 12 tiene una aplicación inmediata, que es la aplicación que ustedes van a trabajar en la práctica, que es, si yo tengo, por ejemplo, tengo una interfase entre una interfase plana, un plano, de un lado tengo vacío, del otro lado tengo un medio dieléctrico. Si yo calculo esta integral, la integro, la ecuación 12, la integro término a término, del lado, por ejemplo, del lado que tengo vacío, o sea, la frontera es la frontera del dieléctrico. Bueno, ahí no tengo cargas y como no tengo carga, tampoco voy a tener fuerza de Lorentz y el término FJ va a valer 0. De manera tal que si a mí me da que el impulso lineal está variando, eso quiere decir que tengo flujo de impulso en la frontera, que es la integral sobre este plano, la normal, la componente K de la normal al plano por el T y K. Me queda un índice I libre que va a describir cada una de las tres componentes del momento lineal. Entonces, si yo observo que varía el impulso lineal del lado del vacío, quiere decir que tengo flujo de impulso lineal a través de la frontera. Ah, bueno, pero yo aprendí en mecánica 1 que la variación del impulso lineal es la fuerza. Y entonces, este flujo del T y K en la frontera es la fuerza que los campos están ejerciendo sobre la frontera. O sea, voy a tener una presión de radiación. Cuando los campos llegan a la frontera, van a ejercer una fuerza, una presión sobre la frontera. Y esa presión va a ser exactamente la integral de T y K. Es la transferencia de impulso de los campos al dieléctrico. Así que esa es la aplicación fundamental del tensor de esfuerzos T y K. Me permite calcular fácilmente la fuerza que los campos están ejerciendo sobre un medio, como el flujo del tensor T y K en la frontera del medio. ¿Eso está bien? ¿Se entendió? Bien. Sí, creo. Lo último que se entiende. A partir de acá ya no se entiende más nada. Resulta que
Hay un acuerdo universal acerca de cómo es la densidad de energía de un campo y en consecuencia cómo es el flujo de energía de un campo, que es el llamado vector de Poynting. Siempre me resultó muy gracioso que el vector de Poynting apunte hacia dónde está fluyendo la energía, pero bueno. El problema es que cuando llegamos al impulso lineal, no hay acuerdo acerca de cómo es la densidad de impulso lineal en un medio material y por lo tanto tampoco hay acuerdo acerca de cómo es el flujo de impulso lineal. O sea, resulta que no hay una manera inequívoca de separar lo que es impulso lineal de los campos de lo que es el impulso lineal del medio. Y en consecuencia eso da distintas formulaciones que con el tiempo han decantado en dos formulaciones básicas que se conocen como la formulación de Minkowski, propuesta por Minkowski en 1908. Minkowski, por supuesto, es el Minkowski del espacio de Minkowski, del que vamos a hablar con mucho detalle en la parte de relatividad. Y la otra formulación se conoce como la formulación de Abraham, que Abraham propuso un año después, y que nos vamos a volver a encontrar con Abraham probablemente va a ser el último tema del curso, que es cuando discutamos la reacción de radiación sobre una carga eléctrica. O sea, una carga, vamos a ver que una carga que no está en movimiento rectilíneo y uniforme radia campos electromagnéticos. Al radiar campos electromagnéticos pierde energía e impulso lineal, y eso quiere decir que hay una fuerza actuando sobre la carga, que es la reacción de radiación. Bueno, Abraham junto con Lorentz tuvo un rol muy importante en entender precisamente cuáles son las características de esta reacción de radiación. O sea que tanto Minkowski como Abraham eran dos pesos pesados absolutos que hicieron un montón de cosas y además hicieron esto, pero lamentablemente en esta no se pusieron de acuerdo. Y hay una literatura inmensa sobre este tema, la controversia Abraham-Minkowski hoy todavía no está saldada. Hace más de un siglo que estamos peleando esto. Todavía no nos pusimos de acuerdo. Hay argumentos teóricos a favor de ambas, hay resultados experimentales a favor de ambas, porque uno dice, bueno, bárbaro, están discutiendo acerca de cuánto vale T y K, bueno, agarran un cacho de dieléctrico y pongan una lámpara, midan la fuerza sobre el dieléctrico, eso es el flujo de T y K. Bueno, bárbaro, resulta que hay distintas formas de hacer el experimento, y algunas dan a favor de Minkowski y otras dan a favor de Abraham, porque el problema es ¿cuánto es el impulso de un campo electromagnético en un medio? En vacío no hay ningún problema. O sea, si yo hago el experimento de la lámpara, tengo vacío o pegando sobre un medio, ahí no va a haber ningún problema, porque no hay ninguna ambigüedad acerca de cuánto es la densidad de impulso de un campo electromagnético en vacío. El problema lo tengo cuando tengo el campo en un medio, o sea que tendría que tener una interfaz entre dos medios. Y básicamente la conclusión de esta pelea centenaria es que los dos tienen razón. Ambos, tanto el flujo de momento lineal de Minkowski como el flujo de momento lineal de Abraham, los dos se conservan. O sea que tengo dos conjuntos de leyes de conservación que son equivalentes cuando tengo un campo en vacío y describen cosas distintas cuando tengo un campo en un medio material. Así que acá tengo, cuando estoy hablando de densidad de energía, no hay absolutamente ninguna duda. Todo el mundo está de acuerdo en cómo escribir la densidad de energía de un campo electromagnético y cuál es el vector flujo de energía correspondiente.
Cuando llego al impulso lineal, eso a U. Ahí tengo que elegir entre Abraham o Minkowski, y la elección que yo haga después va a impactar en después cómo voy a definir el impulso angular, porque el impulso angular sigue siendo X por P, igual que en física 1. Entonces, la definición que voy a hacer de impulso angular va a derivar directamente de la definición que yo haya adoptado para el impulso lineal. El Landau tiene la versión de Abraham. Landau no dice absolutamente nada de todo esto, directamente mete el Landau 8. En el Landau 2, como son siempre campos en vacío, no, ahí no hay ningún problema. En el Landau 8 mete directamente la versión de Abraham. Hay motivos por el cual alguien que está pensando en relatividad le guste más la versión de Abraham. El Jackson presenta las dos, y el Jackson en la segunda edición por lo menos, que es la que chequeé, presenta las dos versiones y dice, bueno, acá está el problema. Yo acá les voy a dar la versión de Minkowski, porque personalmente a mí me resulta más simple. Y después vamos a comentar un poquito de cómo hay que modificar la versión de Minkowski para después poder ver la versión de Abraham. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? Es simplemente para avisarles que existe esto, que es una literatura gigantesca, tanto teórica como experimental. Lo curioso es que los experimentales están divididos. La mitad de un bando dándole la razón, la mitad le da la razón a Minkowski, la otra mitad le da la razón a Abraham. No conozco muchos casos de una contribución, de una controversia científica que haya durado más de un siglo y todavía no está resuelta. Pero es cierto, no está resuelta. Así que uno tiene que elegir una de las alternativas y, bueno, y estar consciente de qué es lo que gana y qué es lo que pierde. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, son menos cuarto. Vamos a ver rápido la parte de conservación de energía, que esa es clara, hacemos el rectángulo, después vemos la parte de momento lineal. Bueno, para la conservación de la energía vamos a hacerlo más fácil. Nosotros ya teníamos fórmulas para la densidad de energía, para el caso estacionario. Lo único que habíamos visto, por un lado, la energía eléctrica y por otro lado, la energía magnética. En el caso estacionario, esa división está clara. En el caso dinámico, ¿no? La gran gloria de Maxwell es que al haber introducido su corriente de desplazamiento, cerró el loop de realimentación entre campo eléctrico y campo magnético. Y entonces, a partir de ahí, ya es imposible pensar a los campos eléctricos y campos magnéticos como entidades distintas. Maxwell unificó la teoría de la electricidad con la teoría del magnetismo. Fue la primera gran unificación en la física, y eso marcó la pauta para el siglo XX, que fue uno puede describir la historia de la física en el siglo XX como una búsqueda de unificaciones cada vez más abarcativas. Y bueno, es toda una discusión, no podemos meter si esa búsqueda ha terminado o si todavía continúa, si todavía es posible encontrar unificaciones aún más abarcativas que las que ya tenemos. Lo que tenemos en este momento es que están la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil ya fueron unificadas. Se cree que la fuerza nuclear fuerte efectivamente se puede unificar a altas energías con la fuerza electrodébil, y está la gravedad solita defendiendo como Antígona, diciendo Muayedi no, solita, que no quiere saber nada de juntarse con las otras.
Bueno, la pregunta es si va a aparecer una unificación que realmente incorpore las dos fuerzas nucleares, el electromagnetismo y la fuerza gravitacional, como aspectos de una única teoría. Los cuerdistas dicen que sí, pero todavía no hay una teoría unificada que realmente tenga consenso. Esa es la situación. Volviendo a este curso, nosotros ya teníamos un concepto de densidad de energía para el caso eléctrico, teníamos un estacionario, teníamos un concepto de densidad de energía para el caso magnético estacionario. Sabemos que en el caso dinámico estos dos conceptos no pueden ser separados, tiene que haber una única densidad de energía que contenga como casos particulares a las dos densidades de energía que ya habíamos encontrado. Uno agarra la navaja de Occam y dice, bueno, en el caso dinámico voy a seguir usando las mismas densidades de energía que ya había encontrado, lo único, las voy a sumar. Y efectivamente, cuando uno lo mira, al menos para un medio lineal, la densidad de energía tiene la forma 5, que no diría, tiene una agradable simetría, ¿no? Porque fíjense que no hay constantes libres, todas las relaciones constitutivas están metidas entre la relación de E con D y H con B. Ahora, la ecuación 5 es el caso particular de la densidad de energía cuando tengo un medio lineal. De hecho, yo acá lo escribí lineal e isótropo. En realidad, aunque no fuera isótropo, la, la ecuación 5 tendría que seguir valiendo. Pero sí es fundamental, para poder escribir la ecuación 5 de esta forma, es fundamental que el medio sea lineal. Pero no todos los medios son lineales. Yo tengo ferromagnético. Entonces conviene en realidad pensar más que en la ecuación 5, pensar en la ecuación 4. O sea, la densidad de energía va a ser una función de D y de B, tal que la derivada de ρe respecto de D es E. O sea, aparece esta dualidad termodinámica entre el campo eléctrico y el desplazamiento, en que el campo eléctrico es la fuerza generalizada asociada al desplazamiento. Y la misma dualidad aparece entre B y H. Yo pienso la densidad de energía como una función de B y la fuerza generalizada asociada con B es la inducción magnética H. ¿Está bien? O sea, yo lo que voy a decir es, la primera de estas yo la había encontrado en el caso electrostático. La segunda la había encontrado en el caso magnético estacionario. Lo que voy a decir es que la ρ electromagnética es simplemente la suma de las dos que había encontrado. O sea, las dos funciones que había encontrado simplemente las voy a sumar. Y va a valer esta expresión. Entonces, lo que tiene de bueno esta expresión es que hace que sea, ¿yo qué quiero hacer? Quiero calcular la derivada respecto del tiempo de esta densidad de energía y ver si puedo armar una ley de conservación. Lo que tiene de ventaja la 4 es que calcular la derivada del tiempo de esto es muy fácil, porque la regla de la cadena, ¿no? La derivada respecto del tiempo de ρ es la derivada de ρ respecto de d por d punto más la derivada de ρ respecto de b por b punto. Esto es la regla de la cadena. Pero la derivada de ρ respecto de d es e, la derivada de ρ respecto de b es h.
Y la ventaja que tiene escribir las cosas de esta manera es que la ley de Ampère-Maxwell me dice quién es D, y la ley de Faraday quién es D punto, y la ley de Faraday me dice quién es B punto. Y acá está, que es el problema que uno siempre tiene, ¿no? Uno tiene que ser muy consciente de cuándo está usando las ecuaciones de Maxwell y cuándo está apelando a un tipo particular de relación constitutiva. O sea, si yo digo que B es H sobre mu, eso, bueno, será cierto si el medio es paramagnético o diamagnético. Si el medio es... Bueno, está bien, que B es H sobre mu, eso sería cierto. No, solamente en el caso estacionario. En el caso dinámico, B podría ser una función de toda la historia de H. O vamos a ver casos que en el caso dinámico B va a ser una función de D. Vamos a ver casos de eso. O sea, las relaciones constitutivas en el caso dinámico se pueden complicar mucho. Entonces, si uno dice, ah, no, pero B es H sobre mu, bueno, está pegando una tajada muy grande al problema. Se está quedando con una subclase de problema que, bueno, si uno lo hizo bien, va a contener el problema que a uno le interesa, y si uno no lo hace bien, está tirando al bebé con el agua. Tienen que tener cuidado. En cambio, si yo digo que el rotor de E más 1 sobre C por B punto es igual a 0, eso vale siempre. O sea, con eso no me puedo equivocar. Hay una diferencia cualitativa entre apelar a las ecuaciones de Maxwell o hacer argumentos que están predicados sobre una relación constitutiva en particular. La ventaja de tener la densidad de la derivada de la densidad de energía expresada en términos de la derivada del desplazamiento y la derivada de B es que las ecuaciones de Maxwell me dicen quiénes son D punto y B punto. La ley de Ampère-Maxwell me dice quién es D punto y la ley de Faraday me dice quién es B punto. Entonces no me puedo equivocar nunca, porque estoy usando directamente las ecuaciones de Maxwell. Lo que diga va a valer en cualquier circunstancia, cualquier medio material, dinámica, estacionaria, lo que sea. De hecho, incluso relativista, porque Maxwell obviamente no podía saber, las ecuaciones de Maxwell son invariantes relativistas. O sea que esa es la ventaja de tenerla expresada de esta forma. A partir de ahí, esto es técnica, o sea, uso la ley de Ampère-Maxwell para reemplazar D punto, uso la ley de Faraday para reemplazar B punto, hago una manipulación que involucra jugar con estos Levi-Civita, por eso en el foro yo les puse, repasen el símbolo de Levi-Civita, y al terminar veo que logro efectivamente construir mi ecuación de conservación, donde este S es el llamado vector de Poynting, que es la presión 8. No, fíjense, de vuelta la simetría que tiene todo el formalismo, ¿no? Porque por un lado ρe aparecía como función de D y de B, pero S es función de I de H, o sea, el juego de roles entre estos cuatro campos, cómo cada campo está jugando un rol específico dentro del formalismo. Y la fuente, la potencia, es efectivamente el efecto Joule. Es el intercambio de potencia por la aparición de una FEM sobre un sistema de corrientes. O sea, la integral de esto sobre una línea de corriente, como la divergencia de J, si estoy en ausencia de cargas libres, la divergencia de J tiene que valer 0, por lo tanto yo puedo hablar de líneas cerradas de corriente, y sobre esas líneas cerradas de corriente aparece una fuerza electromotriz, y eso indica que tengo un intercambio de potencia entre las corrientes y los campos. Todo eso está metido dentro del W.
Entonces, la derivada respecto del tiempo de Roe, la divergencia del vector de Poynting y el efecto Joule se combinan y dan lugar a la ley de conservación de la energía en forma diferencial. Yo agarro, integro esto sobre un volumen arbitrario y me da la ley de conservación de la energía del campo electromagnético en ese volumen. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, como parece que no, les propondría que hagamos el recreo. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, entonces, habíamos visto cómo definir una densidad de energía y ahora queremos definir una densidad de momento lineal. Como es más complicado, nos vamos a restringir al caso de medio lineal e isótropo y no dispersivo, lo cual quiere decir que tengo un epsilon, tengo un mu, y son números bien definidos. Bueno, ya tenemos un vector, que es el vector de Poynting, es el flujo de energía, ¿no? E por h a menos de una constante, c es la constante universal. Y este vector define una dirección privilegiada. En cada punto del espacio voy a tener el vector de Poynting apuntando a la dirección en la que está fluyendo la energía. Bueno, si yo pienso a lo Newton, ¿no? Si pienso en una visión corpuscular de la luz, la energía es la energía de los corpúsculos de luz y la dirección del flujo de energía es hacia dónde van los corpúsculos, o sea que es la dirección de la velocidad de los corpúsculos de la luz. Y por lo tanto es razonable que el momento lineal y el flujo de energía estén ambos apuntando en la misma dirección. O sea, son dos maneras de expresar el concepto de hacia dónde se están moviendo los corpúsculos de luz. Por lo cual, ya sea porque uno dice, bueno, tengo un medio que es isótropo, porque estoy diciendo que epsilon es un número, no es un tensor, y lo mismo para mu. O sea que es un medio del que no tengo direcciones privilegiadas. El vector de Poynting me da una dirección privilegiada, me dice la energía fluye para allá. Entonces es más natural decir que el momento lineal está en esa misma dirección que inventar una segunda dirección privilegiada. En cualquier caso, llego a la conclusión de que la densidad de momento lineal es proporcional al vector de Poynting. Y ahora me fijo cómo son las unidades. P es una densidad de momento lineal, o sea que tiene unidades de momento lineal, de masa por velocidad, dividido volumen. Me da algo, ml a la menos 2, T a la menos 1. S es un flujo de energía, por lo tanto tiene unidades de energía, masa por velocidad al cuadrado, por área y por unidad de tiempo. Y eso me da m por t al cubo. Cuando yo comparo entonces este conjunto de unidades, veo que si voy a decir que P es beta por S, entonces beta tiene que tener unidades de la inversa de una velocidad al cuadrado. O sea, si yo agarro S, multiplico por T cuadrado y divido por L cuadrado, bueno, T a la menos 3 por T cuadrado me da T a la menos 1 y me aparece el 1 sobre L cuadrado. O sea, convierto las unidades de S en unidades de P. O sea que
no sabemos cuánto vale P, tenemos que tirarnos un lance. Es razonable pensar, bueno, tengo el vector de Poynting, lo divido por una velocidad al cuadrado y eso me da algo que al menos tiene las unidades de P. Y después tengo que calcular la derivada de P respecto del tiempo y ver si puedo armar una ley de conservación. Que sea razonable, porque la ley de conservación va a tener una inhomogeneidad, una fuente de momento lineal, que es una fuerza. Y yo sé cómo son las fuerzas entre los campos electromagnéticos y las cargas libres. Eso es la fuerza de Lorentz. O sea que tengo que armar una ley de conservación que contenga en algún lado a la fuerza de Lorentz. Entonces, de vuelta, reduje el problema a encontrar P es S dividido una velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad? Y hay algo que es más o menos natural. Bueno, la velocidad de la luz. Ah, bueno, pero ¿qué velocidad de la luz? Porque ahora estoy en un medio material. Bueno, la velocidad de la luz es S medio, o sea, C dividido la raíz de epsilon mu. Cuando hago eso, me va a quedar entonces un epsilon mu multiplicando, esta C, cuando dice C es 300.000 kilómetros por segundo. Si es la velocidad de la luz en el medio, uso un símbolo distinto. Cuando dice C quiere decir 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, este epsilon mu me va a quedar arriba, va a estar multiplicando al S. El S tenía un E y un H, así que lo reparto. El epsilon le pega al E, me lo convierte en un D. El mu le pega al H, me lo convierte en un B. Y el resultado es la 11, que efectivamente es la densidad de impulso lineal de Minkowski. O sea, la ecuación 11 es la propuesta de Minkowski acerca de cuál tiene que ser la densidad de impulso lineal. Y la ventaja que tiene la propuesta de Minkowski es que me queda naturalmente expresada en términos de D y de B, que son las variables que yo puedo usar. Ahora quiero calcular la derivada de P respecto de T. Bueno, me va a aparecer la derivada de D y la derivada de B. Bueno, ya puedo leer de las ecuaciones de Maxwell. Al igual que la densidad de energía, era conveniente que la densidad de energía sea función de D y de B. Y acá, por exactamente el mismo motivo, el atractivo de la versión de Minkowski es que P depende solamente de D y de B, y eso hace que sea muy fácil calcular la derivada de P respecto del tiempo. Acá dice esto que no está expresado bien. Lo que quise decir es que en una onda electromagnética en vacío, si uno calcula el módulo de P y por otro lado calcula la densidad de energía de esa onda en vacío, va a ver, esto lo vamos a ver cuando veamos más en detalle de ondas electromagnéticas, pero les adelanto el resultado, que hay una relación entre la densidad de impulso y la densidad de energía. La densidad de impulso es la densidad de energía dividido C. Y eso es extremadamente sugerente, porque vamos a ver en la parte de relatividad que esta es la relación entre el impulso y la energía de una partícula que se movía con la velocidad de la luz. O sea, una partícula que tuviera masa en reposo nula y se esté moviendo con la velocidad de la luz, la energía es el impulso por C. Entonces es extremadamente sugerente que esta misma relación valga para ondas electromagnéticas en vacío. O sea, ¿no? Siente la teoría del efecto fotoeléctrico de Einstein pugnando por salir. Está ahí, estamos a un punto, a un paso de eso. Entonces, como sea, Minkowski propone que 11 es la expresión para la densidad de impulso lineal para un campo electromagnético, en un medio lineal, isótropo y no dispersivo. Tendría que haber agregado acá
el no dispersivo. O sea, epsilon y mu realmente son constantes. Lo cual está bien cuando uno tiene campos que varían lentamente. Cuando los campos varían mucho, el hecho de que hay un efecto retardado, o sea que el campo B no es función del campo H en ese momento, es función de la historia del campo H. Y lo mismo pasa para el campo D. Pero cuando el campo H ha variado muy lentamente, no ha variado mucho en la historia, y entonces no puede olvidarse de ese detalle y escribir una relación constitutiva que es meramente sincrónica. D ahora es mu, B ahora es mu ahora por H ahora. Entonces, para esos casos, Minkowski propone que la densidad de momento lineal es 1 sobre 4 pi c por el producto vectorial de D con B. Y ahora tenemos que ver si con esto podemos armar una ley de conservación en la que aparezca la fuerza de Lorentz como fuente de momento lineal. Eso es el rehén, si uno quiere, ¿no? Que quiere armar una ley de conservación, pero no cualquier ley de conservación. La fuente de impulso tiene que ser la fuerza, y la fuerza es la fuerza de Lorentz. Entonces, si no me aparece la fuerza de Lorentz, tengo un problema. En la formulación de Abraham aparece la fuerza de Lorentz más otra cosa. Entonces aparece una fuerza que solamente aparece en medios dieléctricos y bueno, tiene que empezar a mover las manos para justificar la aparición de esta otra fuerza. Como vamos a ver, en el caso de Minkowski, todo sale limpito. O sea, que tenemos la ecuación 11, tengo que calcular P punto. Disculpen. Tenemos que calcular P punto y ver si encontramos un tensor que tomamos una divergencia y la suma de estos dos me dé algo donde FJ sea básicamente la fuerza de Lorentz. Y de vuelta, la ventaja que tiene esto es que las derivadas de D y de B las leo directamente de las ecuaciones de Maxwell. Me queda una cosa complicada. Hago un poco de magia con los índices. Fíjense que acá, o sea, en principio yo hubiera dicho que B por la derivada de H es la derivada de B y de H menos H por la derivada de B. O sea, eso es usar la regla de Leibniz al revés. Pero ahora mido los índices. Y esa H derivada de B me queda la derivada respecto de XK de BK. Estoy sumando, ¿no? Siempre estoy usando convención de Einstein. O sea que eso es la divergencia de B. Ah, pero las ecuaciones de Maxwell me dicen que la divergencia de B vale 0. Por eso no hay un segundo término acá. O sea, directamente puedo sacar la derivada fuera. Acá pasa algo parecido, me queda un segundo término que es la derivada K de D sub K sumado sobre K, porque estoy usando convención de Einstein. Ah, bueno, pero la ley de Gauss me dice que la divergencia de D 4pi rho. Y así, entonces, jugando con los índices y usando que la divergencia de B vale 0, la divergencia de D 4pi rho, acá lo que estoy usando es que hay una relación lineal entre B y H y acá entre D y E, por lo cual acá yo tendría que desarrollar esta derivada y tendría dos términos, porque me queda la derivada I de BK. No es una divergencia, no sé qué es eso. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, B es mu por H, y entonces, y estoy asumiendo que mu es efectivamente una constante. No lo puedo sacar de la derivada, y ese segundo término, en vez de tener H diferencial H por la derivada de B, bueno, B mu por H, saco el mu de la derivada, le pego el mu al H que estaba adelante y me vuelve a quedar B por la derivada de H. O sea que cuando uso la regla de Leibniz me quedan dos términos. Ah, pero los dos términos son iguales, porque mu es constante. Divido por un medio y es como si hubiera tenido
la derivada original. Y acá la última es lo mismo. O sea que estoy siempre usando o la ley de Gauss, o que la divergencia de B vale 0, o que tengo una relación lineal entre B y H y entre D y E. Y con eso puedo simplificar todo este corchete y efectivamente obtengo lo que quería, porque me queda la ecuación de continuidad de esta forma, donde este T es lo que se conoce como el tensor de esfuerzos de Maxwell. Creo que en las transparencias del curso del año pasado tenía mal este signo, lo corregí. Y la fuente de impulso lineal es precisamente la densidad de la fuerza de Lorentz. O sea, la fuerza de Lorentz es una única partícula en la que aparece la carga de la partícula y la velocidad de la partícula por la carga. Bueno, esta es una densidad de la fuerza de Lorentz. Aparece la densidad de carga, la densidad de corriente. Pero ven que aparece realmente la fuerza de Lorentz. No aparece ningún factor extraño. Y esto es la enorme virtud de la propuesta de Minkowski. Todo esto se parece mucho a la primera clase de estructura 1 de fluidos. Así que lo que voy a decir ahora vale para los que ya hayan cursado o estén cursando estructura 1. En estructura 1 aparece una situación muy similar. Uno tiene un fluido, el fluido se está moviendo y por lo tanto, bueno, el fluido está compuesto de partículas, las partículas se están moviendo, aparece una energía cinética y aparece un impulso lineal. Uno se puede preguntar cuál es el impulso lineal contenido en un volumen, en la suma vectorial de los impulsos lineales de cada una de esas partículas, y la ley de conservación del impulso lineal de cada una de las partículas suma a una ley de conservación del impulso lineal del fluido. O sea, aparece de vuelta una densidad de impulso lineal que es la resultante de la suma de los impulsos lineales de cada partícula del fluido. Y la variación de impulso lineal, en principio, estaría debido a la resultante de las fuerzas externas actuando sobre el fluido por el principio de acción y reacción. O sea, solamente las fuerzas externas actúan, tienen que ver con el cambio global del impulso lineal. Por eso se podría pensar como el impulso lineal del centro de masa de un elemento de fluido. Tengo que hacer una aclaración. Ojo con usar argumentos con principio de acción y reacción cuando uno habla de campos electromagnéticos. Ojo. Pero acá no estamos hablando de campos electromagnéticos. Estamos hablando de un fluido. Entonces aparece una ley de conservación, pero ahora también tengo la posibilidad de que el impulso de mi elemento de volumen esté cambiando, no porque tengo una fuerza externa, sino simplemente porque estoy intercambiando partículas con el exterior. Entonces aparece este segundo término, el tensor de esfuerzos del T y K. Y entonces uno agarra el bachelor y el bachelor dice, ojo que T y K tiene que ser simétrico, porque si el T y K no es simétrico, se cae la ley de conservación del impulso angular. O sea que uno viene de fluidos con esa idea de que el tensor de esfuerzos tiene que ser simétrico, porque después cuando uno va a definir la densidad de impulso angular, para que la densidad de impulso angular esencialmente es X por P,
para que esa cosa se conserve, T y K tiene que ser simétrico. Bueno, para un medio isótropo, lineal isótropo no dispersivo, el tensor de impulsos de Minkowski el tensor de esfuerzos de Minkowski es simétrico, pero si el medio no es lineal, no. Si el medio no es isótropo, no. O sea, si el medio no es isótropo, la componente BK por HI no tiene por qué ser igual a la componente HK por B sub I. O sea que en la versión de Minkowski, la ley de conservación del impulso lineal sale por un tiro, pero uno va a tener problemas con la conservación del impulso angular. En la versión de Abraham, uno tiene problemas con la conservación del impulso lineal, pero le va a quedar un TIK que va a ser explícitamente simétrico. Y entonces la conservación de impulso angular va a salir por un tiro. O sea, eso es básicamente el motivo por el cual la controversia no ha sido saldada, porque las dos versiones tienen puntos a favor y tienen puntos en contra. Bueno, esta es la versión de Minkowski, la versión de Abraham está en los libros. Es maravilloso que aparezca naturalmente la fuerza de Lorentz, la densidad de fuerza de Lorentz, aparezca naturalmente como la fuente para la densidad de impulso lineal. Comentarios. Si el medio es isótropo, no hay problemas. Ahí el tensor de esfuerzos de Maxwell es simétrico. Si uno ve cuáles son las unidades del tensor de esfuerzos, ve que las unidades del tensor de esfuerzos son iguales a las unidades de densidad de energía, ¿no? El tensor de esfuerzos es un flujo de momento lineal, tiene unidades de momento lineal, masa por longitud, masa por velocidad, por unidad de área, por unidad de tiempo. Esto es lo mismo que haber hecho un L cuadrado, pero dividirlo por L cubo, por volumen, y los tiempos directamente es lo mismo, T a la menos 1. T a la menos 1 me queda T a la menos 2. O sea que es lo mismo que haber hecho masa por velocidad al cuadrado por unidad de volumen. Y eso es densidad de energía. O sea que hay una relación entre el tensor de esfuerzos de Maxwell y la densidad de energía. Y esa relación es que la traza del tensor de esfuerzos es precisamente la densidad de energía. Y esta relación es increíblemente importante. O sea, puede decir, sí, ¿y qué? Bueno, es extremadamente importante. Vuelve a aparecer en un montón de lugares. Vamos a ver si a medida que avancemos en el curso podemos decir algo más. Pero es otra propiedad muy interesante que tiene la propuesta de Minkowski, y es que valga la relación 19. La propuesta de Abraham, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho, bueno, es razonable decir que P es una constante por el vector de Poynting? Me fijo qué unidades tiene que tener mi constante tiene que ser la inversa del cuadrado de una velocidad. ¿Qué velocidad tengo en el problema? La velocidad de la luz en el medio. Y eso me dio la propuesta de Minkowski. La propuesta de Abraham es más radical. Directamente, vete la inversa de una velocidad, bueno, ponga C. Olvídese del medio, ponga siempre C, 300.000 kilómetros por segundo. Y eso da la propuesta de Abraham. P queda expresado en términos de E y H. O sea, S es E por H. Y entonces, cuando uno va a calcular las derivadas, ya no puede usar solamente las ecuaciones de Maxwell. Tiene que usar las ecuaciones de Maxwell y las relaciones constitutivas. Por eso, la ley de conservación del impulso sale más complicada. Voy a sacar el micrófono. Ah, ahí me hizo falta.
Es vacío, cuando epsilon por mu es igual a 1, no hay ningún problema. Las dos propuestas coinciden. Yo creo que prácticamente todos los ejemplos que van a ver en la práctica, cuando terminen calculando T y K, va a ser T y K en vacío. Lo sumo va a ser en la interfase entre el vacío y un medio material. O sea que no hay ninguna ambigüedad y podrían haber usado cualquiera de las dos propuestas y son equivalentes. Cuando hay un medio material, hay un problema. Así que con esto terminamos el tema de leyes de conservación. ¿Qué tal estuvo? ¿Se entendió algo? ¿Alguna pregunta? Bueno, bárbaro, efectivamente, dice, más allá de las cuentas, los conceptos se entendieron. Sí, efectivamente, las cuentas no son conceptualmente profundas, hay que jugar con las propiedades de Levi-Civita, con las ecuaciones de Maxwell, pero sí, hay que sentarse y hay que hacerlas. Si se quiere meter más en profundidad con la polémica entre Minkowski y Abraham, eso es un pozo sin fondo, o sea, la literatura ahí es infinita. Puedo buscar algo y subirlo al foro, pero realmente la literatura es infinita y es muy cambiante porque casi todo el mundo es muy partisano, o sea, todo el mundo sale a demostrar que su propuesta favorita es la correcta y que los del otro bando son una manga de oscurantistas. Y eso hace muy difícil realmente seguir la discusión, porque lo que para uno es obvio, para el otro es completamente falso. Realmente no se entiende. Bueno, lo notable es que eso también es cierto, o sea, que los teóricos nos peleemos, bueno, eso es natural, pero que los experimentales no se pongan de acuerdo acerca de qué es lo que están midiendo, eso es francamente grave. Entonces, seguimos. Bueno, el término de desplazamiento de Maxwell es, como estamos viendo, es conceptualmente absolutamente fundamental. Va a ser protagonista total cuando veamos a radiación, antena. Pero para entender cómo funciona una radio, o sea, no la radio, para entender cómo funciona la antena, el término de desplazamiento es esencial, pero para entender cómo funciona un circuito LSR, no, eso uno lo puede entender, aún sin el término de desplazamiento. Eso se llama la aproximación cuasi estacionaria. La aproximación cuasi estacionaria es cuando uno tiene problemas en los cuales el término de desplazamiento de la ecuación de Ampère-Maxwell es despreciable. Entonces uno tiene la ley de Gauss, no hay cargas magnéticas, la ley de inducción de Faraday, o sea, tiene un concepto de lo que es una inductancia, y tiene la ley de Ampère. Y eso da, y eso se llama la aproximación cuasi estacionaria y tiene un campo de aplicación muy grande. Por ejemplo, de acá uno ya puede ver la ley de Ohm, que yo creo que es una de las grandes leyes de la física. Yo creo que es el modelo al que toda ley física debería tender. No, como físico teórico, ¿no? Cuando uno quiere formular una ley, tiene que tener como modelo de ley ideal la ley de Ohm. Otro problema típico es la penetración de un campo magnético en un conductor, o sea, cuando una onda electromagnética, nosotros sabemos que en el caso estacionario, un campo eléctrico no puede penetrar en un conductor, pero si me voy del caso estacionario, ¿qué pasa?
El caso dinámico, ¿qué pasa? Bueno, lo que vamos por el argumento por el cual uno decía que en el caso estático, el campo electromagnético no puede penetrar en un conductor, decía, bueno, si hubiera penetrado, tendría corrientes en el conductor y no sería más un caso estacionario. Pero ahora no es un caso estacionario, es un caso dinámico, no hay ningún problema con que haya corrientes en el conductor. Entonces, en el caso dinámico, efectivamente, un campo electromagnético puede penetrar en un conductor. Bueno, si la frecuencia del campo no es muy grande, ese problema se puede estudiar dentro de la aproximación cuasi estacionaria. O sea, el campo electromagnético va a hacer vibrar las cargas en el conductor. Si la vibración es muy rápida, esas cargas van a radiar. Pero si la vibración no es muy rápida, la radiación no va a ser muy fuerte y entonces se puede estudiar la penetración de un campo magnético sin realmente apelar a la corriente de desplazamiento. Y un problema que es análogo es si yo tengo un cable conduciendo corriente, precisamente por la ley de Ohm, si yo tengo densidad de corriente, tengo que tener un campo eléctrico. Entonces aparece la pregunta de si el campo adentro del conductor, ¿cómo está repartido? O sea, tengo un campo homogéneo en la sección del conductor o el campo es inhomogéneo. Si es inhomogéneo, ¿cómo? Y eso en algún sentido es el problema análogo o el problema de penetración de un campo en un conductor. Ambos problemas se pueden estudiar para frecuencias no muy altas, se pueden estudiar dentro de la aproximación cuasi estacionaria. Y otro problema que se puede estudiar dentro de la aproximación cuasi estacionaria es qué pasa cuando tengo un conductor que se está moviendo en un campo electromagnético a velocidades que no sean muy grandes respecto de la velocidad de la luz. O sea, que no sean comparables con la velocidad de la luz. La espira que se mueve dentro de un generador, o sea, eso es problema típico, no necesariamente es un problema relativista. ¿Y cómo uno hace eso? Bueno, bárbaro. Te parás en el sistema en reposo del conductor que se está moviendo, resolvés ese problema. Bueno, pero ¿cómo haces la transformación al sistema en reposo del conductor? Bueno, si las velocidades no son grandes respecto de la velocidad de la luz, no hay ningún motivo para usar toda la maquinaria de relatividad que vamos a ver en la segunda mitad del curso. Y con la transformación de Galileo no debería alcanzar. Y entonces, bueno, bárbaro, pero ¿cómo se transforman los campos en la transformación de Galileo? O sea, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes frente a la transformación de Galileo. Eso fue lo que les voló la cabeza a Poincaré y a Lorentz, a Fitzgerald, se pusieron a buscar si no son invariantes frente a la transformación de Galileo, son invariantes frente a qué, y ahí es cuando Lorentz encontró la transformación de Lorentz, que el problema era cómo interpretar esa transformación que él había encontrado y que también había encontrado Fitzgerald. Y eso lleva a la contracción de Lorentz-Fitzgerald. Después viene un empleado de la oficina de patente de Berna y dice, no, muchachos, se fueron al pasto. La cosa es mucho más sencilla, lo que pasa es que la transformación de Galileo no es la verdadera forma de cambiar de una referencia a la otra. La que ustedes encontraron es la verdadera forma de cambiar de un referencial a otro y esa es la teoría de la relatividad. O sea, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes frente a la transformación de Galileo. Bueno, no, pero casi. O sea, si yo quiero ir de un referencial a otro y el otro referencial se mueve a una velocidad que es mucho más chica que la velocidad de la luz, tengo una invariancia aproximada.
Las ecuaciones de Maxwell van a ser invariantes frente a la transformación de Galileo hasta términos del orden de B sobre C al cuadrado. Y como C es inmensa, si yo quiero ir de reposo a un auto que está yendo a 100 kilómetros por hora, ahí puede usar la transformación de Galileo absolutamente sin ningún problema. Pero de todas formas queda la pregunta, bueno, está bien, pero ¿cómo se transforman los campos? No sé cómo se transforma X, cómo se transforma T, cómo se transforma una velocidad, cómo se transforma una aceleración, en particular que una aceleración no se transforma. Eso es lo más importante de la transformación de Galileo. Sí, pero, ¿y los campos cómo se transforman? ¿Qué? E' es E menos BT, ¿cómo se transforma eso? Así que yo voy a poder resolver problemas en que tengo conductores moviéndose en un campo a velocidades tales que b cuadrado sobre c cuadrado es despreciable, usando la aproximación, la invariancia aproximada frente a la transformación de Galileo, pero tengo que saber cómo se transforman los campos electromagnéticos frente a una transformación de Galileo. Así que esta es la clase de problemas que uno puede resolver cuando tiene la, la aproximación cuasi estacionaria. La ley de Ohm, bueno, no es este Ohm, es este Ohm. La ley de Ohm es que B es R por I, ¿no? Pero si yo tengo un conductor en la aproximación, no tengo cargas libres, por lo tanto la divergencia de D tiene que valer cero. Y no tengo flujo de campo eléctrico a través de la pared del conductor, por lo tanto el flujo de E es constante en la sección del conductor, porque la divergencia tiene que valer cero. Y si estoy haciendo la aproximación de que el campo eléctrico es homogéneo en la sección, entonces simplemente voy a llegar a la conclusión de que el campo eléctrico es constante. Y como tiene que ser menos el gradiente de potencial, es simplemente la diferencia de potencial entre los extremos del conductor dividido la longitud del conductor. Un conductor que es simplemente rectilíneo. O sea que la ley de Ohm es B es igual a R por I, pero V es E por la longitud del conductor y I es J por el área del conductor. Entonces combino D, R y A y me queda que J es sigma por E, o sea que la densidad de corriente es proporcional a el campo eléctrico, donde este sigma es la conductividad. Si yo quiero la conductividad, lo que sería la inversa de la resistencia de todo el conductor, me aparece entonces sigma va a terminar siendo el área, la resistencia es sigma por la longitud del conductor dividido el área, o sea que de ahí puedo despejar quién es sigma en función de la resistencia. 20 es la expresión local de la ley de Ohm, que uno primero se encuentra en su expresión global. O sea, uno primero se encuentra la ley de Ohm como V es igual a R por I, pero eso en realidad viene de integrar una versión local de la ley de Ohm que dice que la densidad de corriente es sigma por E. Esta ley microscópica tiene una interpretación muy sencilla que da lugar a lo que se conoce como el modelo de Drude, que vamos a ver más adelante. Uno dice, bueno, en un conductor tengo cargas libres. O sea, lo que caracteriza a un conductor es precisamente la posibilidad de que haya movimiento de cargas en el conductor.
Yo lo puedo escribir como electrones o como vacancias, pero tengo movimiento de carga. Entonces, cuando yo impongo un campo eléctrico, estas cargas sienten una fuerza y se empiezan a mover. Ahora, al mismo tiempo, es como un problema de caída libre en aire, ¿no? O sea, cuando yo tiro un peso de una altura muy alta, hay gente de mal gusto que hace esta experiencia, la hace con gatos, ¿no? Mejor no hacerlo con un gato, hacerlo con un peso. Cuando yo tiro un peso desde una cierta altura, bueno, está la aceleración de la gravedad, pero como también hay una fricción con el aire, el peso eventualmente alcanza una velocidad límite, y entonces no va a tener un movimiento acelerado, sino que se va a mover con una velocidad uniforme, que es la velocidad límite. Acá también yo tengo el conductor que tiene electrones de conducción, electrones que se pueden mover bastante libremente, le pongo un campo eléctrico, los electrones se empiezan a mover porque sienten la fuerza de Lorentz, pero alcanzan una velocidad límite porque también hay un efecto de fricción por choques con los iones de la red cristalina. Y entonces el resultado es que alcanzan una velocidad límite, y haber impuesto un campo eléctrico no se convierte en un movimiento rectilíneo acelerado, sino que se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces yo agarro, multiplico para cada electrón, carga por velocidad, sumo sobre todos los electrones, eso me da una densidad de corriente. La densidad de corriente termina siendo proporcional a el campo eléctrico aplicado con un coeficiente que básicamente va a depender de la fricción entre el electrón en movimiento y los iones. O sea que la ley de Ohm tiene una interpretación. Ohm la descubrió experimentalmente. No, fíjense que Ohm es muy temprano, es antes que Maxwell. Pero tiene una interpretación microscópica muy natural que fue desarrollada por Drude, de quien vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, como si yo tengo campo, voy a tener J, y si tengo campo y tengo J, tengo efecto Joule, o sea que voy a generar calor, y ese calor me va a generar una variación de entropía. El principio termodinámico de que la entropía no puede disminuir me dice entonces que el producto escalar de I de J tiene que ser siempre no negativo, por lo tanto la conductividad tiene que ser positiva. No existen medios con conductividad negativa, siempre J va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico y eléctrico aplicado. Y eso tiene una consecuencia curiosa que la demostró Kirchhoff, que es que si yo tengo una distribución de campos y corrientes estacionarias, si es estacionaria, la derivada de la densidad de carga respecto de T vale 0 porque es estacionaria, y entonces por la ley de conservación de la carga, la divergencia de J vale 0. O sea, esta ecuación, más que J es sigma por E, determina lo que es la distribución de corrientes adentro del conductor en el caso estacionario. Bueno, lo que demostró Kirchhoff es que la distribución de corrientes es precisamente aquella que minimiza el calor disipado. El calor disipado por efecto Joule. O sea, el calor disipado por efecto Joule es la integral sobre todo el volumen de J escalar E. Yo reemplazo J por sigma por E y me queda sigma por E cuadrado. Si yo busco de todas las formas posibles de E, claro, tiene que ser estacionario, lo cual quiere decir que E no es completamente arbitrario. El rotor de E tiene que valer 0. O sea que todas las formas posibles de E son todas las formas que se pueden escribir como el gradiente de alguien, porque el rotor tiene que valer 0.
el rotor vale 0, es el gradiente de Gauss. Entonces, si yo ahora mido todas las formas posibles que puede tener phi, que es lo mismo que buscar todas las formas posibles de E que satisfacen que el rotor de E valga 0, encuentro que la forma de phi que minimiza el calor Joule es precisamente la que me da una distribución de corrientes con divergencia nula y que por lo tanto satisface la ley de conservación de la carga. Esto es extremadamente sugerente, porque uno sabe que en un problema estático, la configuración de equilibrio del sistema, si es un sistema aislado, es la que maximiza la entropía. La entropía es el potencial termodinámico para un sistema aislado. Este no es un problema de equilibrio, porque tengo corrientes, tengo cargas en movimiento, o sea, el sistema no está en equilibrio. Pero alcanzo un estado estacionario. Es lo mismo que si yo tengo una barra de hierro y la pongo a dos temperaturas distintas en los extremos de la barra. O sea, ese sistema no puede estar en equilibrio, precisamente porque tengo temperaturas distintas. Un equilibrio de temperatura tendría que ser homogéneo. Bueno, no está en equilibrio, pero si yo espero lo suficiente, veo que se establece un patrón de temperaturas a lo largo de la barra, y ese patrón de temperaturas se mantiene en el tiempo. O sea, no es un problema de equilibrio, pero es un problema estacionario. Esto también, este problema de tener una densidad de corriente en un conductor, de vuelta, no es un problema en equilibrio no puedo tener corrientes, y eso es consecuencia de un principio, de su principio de balance detallado. Pero básicamente es que si yo tengo una corriente, tengo una dirección de la flecha del tiempo, ¿no? Porque la carga va de acá a allá, y eso me define una dirección de la flecha del tiempo. Acá es el pasado y allá es el futuro. En equilibrio no puedo tener una flecha del tiempo. Los equilibrios son equivalentes en ambos sentidos de la flecha del tiempo. Entonces en equilibrio no puedo tener corrientes. Acá entonces no estoy hablando de un sistema en equilibrio, porque tengo corrientes. Pero puedo tener un sistema estacionario. Y aparece entonces, el calor Joule aparece como un potencial para este sistema que no está en equilibrio, o sea, extiende. En este caso, parecería que el concepto de potencial termodinámico se puede extender a sistemas que no están en equilibrio. Y aparece la pregunta, ¿hasta dónde? O sea, Kirchhoff lo demostró para un sistema de conductores y corrientes, de potencial termodinámico para los estados estacionarios, entonces es el calor Joule. Ah, y para otros sistemas fuera de equilibrio, pero en estados estacionarios, ¿puedo encontrar un potencial? ¿O para un sistema que está simplemente fuera de equilibrio, puedo encontrar un potencial? Bueno, eso es un problema abierto. Y se están haciendo avances, ¿eh? Hay avances relativamente recientes, avances de este siglo, que todavía la gente se está cuestionando esto. No parece haber un potencial único, hay que encontrar para cada caso, pero hay veces que sí, que hay un potencial. Pero fundamentalmente el mensaje es que esto es un problema abierto. Kirchhoff destapó la lata de lombrices y todavía estamos tratando de desatar a las lombrices entre sí. Así que esto es una primera aproximación, una primera aplicación de la ley de Ohm. Las otras aplicaciones que vienen
es usar la ley de Ohm para estudiar la penetración de un campo magnético en un conductor, la distribución de corriente de campo en un conductor en presencia de corrientes y finalmente la invariancia aproximada de las ecuaciones de Maxwell frente a la transformación de Galileo. Así que bueno, si no hay preguntas o comentarios, terminamos por hoy. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. En la diapositiva anterior, Sí. eh, ¿cómo cambiaría eso si es que no asumo más que el campo es estacionario? Bueno, para empezar, que ella no es más el gradiente de phi. No podés afirmar que el rotor de E valga cero. Vas a tener otro término que va a ser la derivada de A respecto de T. Y entonces se te cae todo esto. El problema se convierte mucho más, se vuelve un problema más complicado, porque ya no solamente podés tener efecto Joule, sino que directamente podés tener radiación. Y bueno, no, se cae. Esto vale para problemas estacionarios. Es más sugerente que otra cosa, porque uno ya sabía que la respuesta era que la divergencia de J es igual a cero. En el fondo no aprendió nada nuevo, pero es sugerente que la respuesta correcta sea la solución de un problema variacional. Y bueno, queda planteada la pregunta, ¿en problemas más complicados puedo encontrar un problema variacional equivalente o no? Y bueno, es un problema abierto. Pero resumiendo, uno sabía que la respuesta no tenía que buscar una distribución de corriente que tenga divergencia nula. Lo que es interesante es que eso salga de resolver un problema variacional. Claro. ¿Está bien? ¿Te aclaró algo? Sí, algo. Estaría piola ver esa cuenta, o sea, ver cómo se complica esa cuenta. Bueno, pensalo. Sí, sí, lo Es voy a ver. divertido. Bueno, Gracias. entonces, bueno, paramos acá.